en el patio de la fachada. Jem dijo que se figuraba que no, que había pasado por delante de la mansión Radley todos los días de clase de su vida. Perdón, aquí hago una pausa porque apenas empecé a grabar. La primera pregunta es, ¿quién es Dill? Continuó. Siempre corriendo, dije yo. Pero Dill le casó el tercer día, al decirle que la gente de Meridian es ahí donde vivía. Meridian es el lugar de donde él venía. No era en verdad tan miedosa como la de Maycomb. Acuérdense que Maycomb es donde viven la narradora y su hermano, su papá, etc. Y que jamás había visto personas tan medrosas como las de nuestra ciudad. Esto bastó para que Jem fuese hasta la esquina donde se paró, arrimado contra el poste de la luz, contemplando la puerta del patio suspendida estúpidamente de su ganse de manufactura casera. Como en que te has grabado bien en la memoria que nos matará a todos, sin dejar a uno, Dill Harry, dijo Jem cuando nos reunimos con él. No me eches la culpa cuando Boo te saque los ojos. Recuerda que tú lo has empezado. Sigues teniendo miedo, murmuró Dill con mucha paciencia. Jem quiso que Dill supiese de una vez para siempre que no tenía miedo a nada. Lo que sucede es que no se me ocurre una manera de hacerle salir sin que nos coja. Además, Jem había de pensar en su hermanita. Cuando pronunció estas palabras, supe que sí tenía miedo. Jem también había de pensar en su hermanita aquella vez que yo le reté a que saltara desde el tejado de casa. Si me matase, ¿qué sería de ti? Me preguntó. Luego saltó, aterrizó sin el menor daño y su sentido de la responsabilidad le abandonó hasta encontrarse con el resto de la mansión Radley. ¿Huirás corriendo de un desafío? Le preguntó Dill. Si es así, entonces... Uno ha de pensar bien estas cosas, Dill, contestó Jem. Déjame pensar un minuto. Es una cosa así como hacer salir una tortuga. ¿Cómo se hace eso? Inquirió Dill, poniéndole una cerilla encendida debajo. Yo le dije a Jem que si prendía fuego a la casa de los Radley y se lo contaría a papá. Dill dijo que el encender una cerilla debajo de una tortuga era una cosa odiosa. No es odiosa, sirve simplemente para convencerla. No es lo mismo que si la asaras en el fuego, refunfuñó Jem. ¿Y cómo sabes que la cerilla no la hace sufrir? Las tortugas no sienten nada, estúpido, replicó Jem. ¿Has sido tortuga alguna vez, Cielo santo, Dill. Déjame pensar. Me figuro que podríamos amansarle. Jem se quedó pensando tan largo rato que Dill hizo una pequeña concesión. Si subes allá y tocas la casa, no diré que has huido ante un reto y te daré igualmente el fantasma gris. A Jem se le iluminó el semblante. ¿Tocar la casa? ¿Nada más? Dill asintió con la cabeza. ¿Seguro que eso es todo, Di? No quiero que te pongas a chillar una cosa diferente al minuto mismo que regrese. Sí, esto es todo, contestó Dill. Cuando te vea en el patio saldrá probablemente a perseguirte. Entonces, Scout y yo saldremos sobre él y le sujetaremos hasta que podamos decirle que no vamos a hacerle ningún daño. Abandonamos la esquina, cruzamos la calle lateral que desembocaba delante de la casa de los Radley y nos paramos en la puerta del patio. Bien, adelante, dijo Dill. Scout y yo te seguiremos pisándote los talones. Ya voy, no me des prisa, respondió Jem. Fue hasta la esquina de la finca. Regresó luego, estudiando el terreno, como si decidiera la mejor manera de entrar. Arrugaba la frente y se rascaba la cabeza. Yo me reí de él en son de mofa. Jem abrió la puerta de un empujón, corrió hacia un costado de la casa, dio un golpe a la pared con una palma de la mano y regresó velozmente, dejándonos atrás, sin esperar para ver si su correría había tenido éxito. Dill y yo
Le seguimos inmediatamente. A salvo en nuestro porche, jadeando sin aliento, miramos atrás. La vieja casa continuaba igual, caída y enferma, pero mientras mirábamos calle abajo nos pareció ver que una persiana interior se movía. ¡Zas! Un movimiento leve, casi invisible, y la casa continuó silenciosa. Capítulo 2. Till nos dejó en septiembre para regresar a Meridian. Le acompañamos al autobús de las 5 y sin él me sentí desdichada hasta que pensé que transcurrida una semana empezaría a ir a la escuela. En toda mi vida jamás he esperado otra cosa con tanto anhelo. Las horas del invierno me habían sorprendido en la caseta de los árboles, mirando hacia el patio de la escuela, espiando las multitudes de chiquillos con un anteojo de 2 aumentos que Jem me había dado, aprendiendo sus juegos, siguiendo la chaqueta encarnada de Jem, entre el girar de los corros de la gallina ciega, compartiendo en secreto sus desdichas y sus pequeñas victorias. Ansiaba reunirme con ellos. Jem condescendió en llevarme a la escuela el primer día, tarea que gentilmente hacen los padres de uno. Pero Atticus, acuérdense que es el papá, había dicho que a mi hermano le encantaría enseñarme mi clase. Creo que en esta transacción algún dinero cambió de manos, porque mientras doblábamos al trote la esquina de más allá de la mansión Radley, oí un tintineo nada familiar en los bolsillos de Jem. Ya, en los límites del patio de la escuela, cuando disminuimos la marcha y nos pusimos al paso, él tuvo buen cuidado de explicarme que durante las horas de clase no debía molestarle. No me acercaría para pedirle que representásemos un capítulo de Tarzán y el hombre de las hormigas, ni para sonrojarle con referencia a su vida privada, ni tampoco andaría tras él durante el descanso del mediodía. Yo me quedaría con los del primer grado y él permanecería con los del quinto. En resumen, tenía que dejarle en paz. ¿Quieres decir que ya no podremos jugar más?, le pregunté. En casa haremos lo mismo de siempre, me contestó, pero tú verás que la escuela es diferente. Lo era, en verdad. Antes de que terminase la primera mañana, Miss Caroline Fisher, nuestra maestra, me arrastró hacia la parte delantera de la sala y me pegó en la palma de la mano con su regla. Luego me hizo quedar de pie en el rincón hasta el mediodía. Miss Caroline no pasaba de los 21 años. Tenía el cabello pardo, rojizo brillante, las mejillas rosadas y se pintaba con esmalte carmesí las uñas. Llevaba también zapatos de tacón alto y un vestido a rayas escamadas y blancas. Tenía el aspecto y el perfume de una gota de menta. Se alojaba al otro lado de la calle, una puerta más abajo que nosotros, en el cuarto delantero del piso superior de la Miss Maudie Atkinson. Cuando Miss Maudie nos la presentó, Jem vivió en la luna durante días. Miss Caroline escribió su nombre en la pizarra y dijo: esto dice que soy Miss Caroline Fisher. Soy del norte de Alabama, del condado de Winston. La clase murmuró con aprensión, temiendo que poseyera alguna de las peculiaridades propias de aquella región. Cuando Alabama se separó de la Unión el 11 de enero de 1861, el condado de Winston se separó de Alabama y todos los niños de Macomb lo sabían. Alabama del norte estaba llena de magnates de los licores, fabricantes de whisky, republicanos, profesores y personas sin abolengo. Miss Caroline empezó el día leyéndonos una historia sobre los gatos. Los gatos sostenían largas conversaciones unos con otros, llevaban unos trajecitos monos y vivían en una casa calientita debajo de la estufa de la cocina. Por el tiempo en que la señora Gata llamaba a la tienda pidiendo un envío de ratones de chocolate malteados, la clase estaba en agitación como un cesto de gusanos. Miss Caroline parecía no darse cuenta de que los andrajosos alumnos de la primera clase, con camisas de trapo y faldas de tela de saco, muchos de los cuales habían cortado algodón y cebado puercos desde que supieron andar, eran inmunes a la
literatura de imaginación. Miss Caroline llegó al final del cuento y exclamó, ¡oh, qué bien! ¿No ha sido bonito? Luego fue a la pizarra y escribió el alfabeto con enormes letras mayúsculas de imprenta. Después se volvió hacia la clase y preguntó, ¿sabe alguno lo que son? Casi todo el mundo lo sabía. La mayoría del primer grado estaba allí desde el año anterior, por no haber podido pasar al segundo. Supongo que me escogió a mí porque conocía mi nombre. Mientras yo leía el alfabeto, una leve arruga apareció entre sus cejas, y después de haberme hecho leer gran parte de mis primeras lecturas y los datos del mercado de bolsa de The Mobile Register en voz alta, descubrió que yo era letrada y me miró con algo más que un leve desagrado. Miss Caroline me pidió que le dijese a mi padre que no me enseñase nada más, pues ello podría ser incompatible con las clases. ¿Enseñarme? Exclamé sorprendida. Mi padre no me ha enseñado nada, Miss Caroline. Atticus no tiene tiempo para enseñarme nada. Caramba, por la noche está tan cansado que no hace otra cosa que sentarse en la sala y leer. Si no te enseñó él, ¿quién ha sido? Preguntó Miss Caroline de buen talante. Alguno habrá sido. Tú no naciste leyendo The Mobile Register. Jem dice que sí. Jem leyó un libro en el que yo era una bullfinch en lugar de una finch. Miss Caroline pensó, por lo visto, que mentía. No nos dejemos arrastrar por la imaginación, querida mía, dijo. Y ahora dile a tu padre que no te enseñe nada más. Es mejor empezar a estudiar con una mente fresca. Dile que de ahora en adelante me encargo yo y que trataré de corregir el mal. Señora, tu padre no sabe enseñar. Ahora puedes sentarte. Murmuré que lo sentía y me retiré meditando mi crimen. Yo no aprendí intencionalmente a leer, pero no sé cómo me había encenagado ilícitamente en los periódicos diarios, en las largas horas en el templo. ¿Fue entonces cuando aprendí? No podía recordar una época en que no supiera leer los himnos. Ahora que me veía obligada a pensar en ello, el leer era cosa que sabía naturalmente, lo mismo que el abrocharme las posaderas de mi pelelé sin mirar atrás, o el terminar haciendo 2 lazos con una maraña de cordones de zapato. No podía recordar cuándo las líneas de encima del dedo en movimiento de Atticus se separaron en palabras. Solo sabía que las contemplé todas las veladas que recordaba, escuchando las noticias del día, los proyectos que había que elevar a leyes, los diarios de Lorenzo Dow, todo lo que Atticus estuviera leyendo cuando yo trepaba a su regazo cada noche, hasta que temí perderlo. Jamás me embelezó el leer. A uno no le embeleza el respirar. Comprendí que había disgustado a Miss Caroline, de modo que dejé la cosa como estaba y me puse a mirar por la ventana hasta el descanso, en cuyo momento Jem me sacó de la nidada de alumnos del primer grado en el patio de la escuela. Jem me preguntó qué tal me desenvolvía. Yo se lo expliqué. Si no tuviera que quedarme, me marcharía. Jem, esa maldita señora, dice que Atticus me ha enseñado a leer y que debe dejar de enseñarme. No te apures, Scout, me confortó él. Nuestro maestro dice que Miss Caroline está introduciendo una nueva manera de enseñar. La aprendió en la universidad. Pronto la adoptarán todos los grados. Según este estilo, uno no ha de aprender mucho de los libros. Es como, por ejemplo, si quieres saber cosas de las vacas, vas y ordeñas una. ¿Comprendes? Sí, Jem, pero yo no quiero estudiar vacas. Claro que sí. Uno ha de saber de las vacas, forman una gran parte de la vida del condado de Macomb. Me contenté preguntándole si había perdido la cabeza. Solo trato de explicarte la nueva forma que han implantado para enseñar al primer grado, tosuda. Es el sistema decimal de Dewey. Como no había discutido nunca las sentencias de Jem, no vi motivo para empezar ahora. El sistema decimal de Dewey consistía en parte en que Miss Caroline nos presentara cartulinas
en las que había impresas palabras: él, gato, ratón, hombre y tú. No parecía que esperase ningún comentario por nuestra parte, y la clase recibía aquellas revelaciones impresionistas en silencio. Yo me aburría, por lo cual empecé una carta a Dill. Miss Caroline me sorprendió escribiendo y me ordenó que dijese a mi padre que dejara de enseñarme. Además, dijo, en el primer grado no escribimos, hacemos letra de imprenta. No aprenderás a escribir hasta que estés en el tercer grado. De esto tenía la culpa Calpurnia. Acuérdense que Calpurnia es quien la cuidaba, quien los cuidaba más bien. Ello me libraba de volverla loca los días lluviosos, supongo. Me ordenaba escribir el alfabeto en la parte de arriba de una tablilla y copiar luego un capítulo de la Biblia debajo. Si reproducía su caligrafía satisfactoriamente, me recompensaba con un sándwich de pan, manteca y azúcar. La pedagogía de Calpurnia estaba libre de sentimentalismos. Raras veces la dejaba complacida y raras veces me premiaba. Los que van a almorzar a casa, que levanten la mano, Miss Caroline, despertando mi nuevo resentimiento contra Calpurnia. Los chiquillos de la población se levantaron y ella nos recorrió con la mirada. Los que traigan el almuerzo, que lo pongan encima de la mesa. Fiambreras aparecieron por arte de encantamiento y en el techo bailotearon reflejos metálicos. Miss Caroline iba de un extremo a otro de las hileras, mirando y hurgando los recipientes del almuerzo, asintiendo con la cabeza si su contenido le gustaba, arrugando un poco el ceño ante otros. Se paró en la mesa de Walter Cunningham. ¿Dónde está el tuyo?, le preguntó. La cara de Walter Cunningham pregonaba a todos los del primer grado que tenía lombrices. Su falta de zapatos nos explicaba además cómo los había cogido. Las lombrices se cogían andando descalzo por los corrales y los revolcaderos de los cerdos. Si Walter hubiese tenido zapatos, los habría llevado el primer día de clase y luego los hubiera dejado hasta la mitad del invierno. Llevaba, eso sí, una camisa limpia y un mono pulcramente remendado. ¿Has olvidado el almuerzo esta mañana?, preguntó Miss Caroline. Walter fijó la mirada al frente. Vi que en su flaca mandíbula resaltaba de pronto el bulto de un músculo. ¿Lo has olvidado esta mañana?, insistió Miss Caroline. La mandíbula de Walter se movió otra vez. Sí, señora, murmuró por fin. Miss Caroline fue a su mesa y abrió el monedero. Aquí tienes $0.25, le dijo a Walter. Hoy vete a comer a la población. Mañana podrás devolvérmelo. Walter movió la cabeza negativamente. No, gracias, señora. Tartajeó en voz baja. La impaciencia se acentuaba en la voz de Miss Caroline. Vamos, Walter, cógelo. Walter meneó la cabeza de nuevo. Cuando la meneaba por tercera vez, alguien susurró. Ve y cuéntaselo, Scout. Yo me volví y vi a la mayor parte de los muchachos de la ciudad y a toda la delegación del autobús mirándome. Miss Caroline y yo habíamos conferenciado ya 2 veces y los otros me miraban con la inocente certidumbre de que la familiaridad trae consigo la comprensión. Yo me levanté generosamente en ayuda de Walter. Oh, Miss Caroline. ¿Qué hay, Jean-Louis? Miss Caroline, es un Cunningham. Y me senté de nuevo. ¿Qué hay, Jean-Louis? Yo pensaba haber puesto las cosas suficientemente en claro. Para todos los demás lo eran de sobras. Walter Cunningham estaba sentado allí, dejando reposar la cabeza. No había olvidado el almuerzo. No lo tenía. No lo tenía hoy, ni lo tendría mañana, ni pasado. En toda su vida probablemente no había visto nunca $0.75 juntos. Hice otra tentativa. Walter es un Cunningham, Miss Caroline. ¿Perdona? ¿Pero qué quieres decir, Jean-Louis? No tiene nada de particular, señorita. Dentro de poco tiempo conocerá usted a toda la gente del condado. Los Cunningham jamás cogen nada que no puedan devolver, ni que sean de ellos. Jamás toman nada de nadie. Se arreglan como lo tienen, con lo que tienen. No tienen mucho, pero pasan con ello.
Mi conocimiento especial de la tribu Cunningham, es decir, de una de sus ramas, lo debía a los acontecimientos del invierno pasado. El padre de Walter era cliente de Atticus. Una noche, después de una árida conversación en nuestra sala de estar sobre su apuro y antes de marcharse, Mr. Cunningham dijo: Mr. Finch, no sé cuándo estaré en condiciones de pagarle. Esto ha de ser lo último que debe preocuparle, Walter, respondió Atticus. Acuérdense que Atticus era abogado. Cuando le pregunté a Jem cuál era el apuro en que se encontraba Walter y Jem me dijo que era el de tener cogidos los dedos en una trampa, pregunté a Atticus si Mr. Cunningham llegaría a pagarnos alguna vez. En dinero no, respondió Atticus, pero no habrá transcurrido un año sin que haya pagado. Fíjate. Nos fijamos. Una mañana, Jem y yo encontramos una carga de leña para la estufa en el patio trasero. Más tarde, apareció en las escaleras de la parte posterior un saco de nueces. Con la Navidad, llegó una caja de zarzaparrilla y acebo. Aquella primavera, cuando encontramos un saco lleno de nabos, Atticus dijo que Mr. Cunningham le había pagado con creces. ¿Por qué te paga de este modo?, pregunté. Porque es el único modo que puede pagarme. No tiene dinero. ¿Somos pobres nosotros, Atticus? Mi padre movió la cabeza afirmativamente. Ciertamente lo somos. Jem arrugó la nariz. ¿Somos tan pobres como los Cunningham? No exactamente. Los Cunningham son gente del campo, labradores, y la crisis les afecta más. Atticus decía que los hombres de profesiones liberales eran pobres porque lo eran los campesinos. Como el condado de Macomb era un terreno agrícola, las monedas de 5 y de 10 centavos llegaban con mucha dificultad a los bolsillos de médicos, dentistas y abogados. La amortización era solamente uno de los males que sufría Mr. Cunningham. Los acres no vinculados los tenía hipotecados hasta el tope, y el poco dinero que reunía se lo llevaban los intereses. Si la lengua no se le iba por mal camino, Mr. Cunningham podría conseguir un empleo del gobierno, pero sus campos irían a la ruina si los abandonaba, y él prefería pasar hambre para conservar los campos y votar de acuerdo con su parecer. Atticus decía que Mr. Cunningham venía de una casta de hombres testarudos. Como los Cunningham no tenían dinero para pagar a un abogado, nos pagaban con lo que podían. ¿No sabías que el doctor Reynolds trabaja en las mismas condiciones?, decía Atticus. A ciertas personas les cobra una medida de patatas por ayudar a un niño a venir al mundo. Miss Scout, si me prestas atención, te explicaré lo que es una vinculación. A veces las definiciones de Jem resultan bastante exactas. Si hubiese podido explicar estas cosas a Miss Caroline, me hubiera ahorrado algunas molestias y Miss Caroline la mortificación subsiguiente. Pero no entraba en mis posibilidades el explicar las cosas tan bien como Atticus, de modo que dije: lo está llenando de vergüenza, Miss Caroline. Walter no tiene en casa $1/4 para traérselo luego, y usted no necesita leña para la estufa. Miss Caroline se quedó tiesa como un palo. Luego me cogió por el cuello del vestido y me remolcó hacia su mesa. Jean-Louis, esta mañana ya empiezo a estar cansada de ti, dijo. Cada día te metes en mal terreno, querida mía. Abre la mano. Yo pensé que iba a escupirme en ella, que era el único motivo por el cual cualquier persona de Macomb levantaba la mano. Era esta una manera de sellar los contratos orales consagradas por el tiempo. Preguntándome qué trato habríamos hecho, volví la mirada hacia la clase y buscaba de una respuesta, pero los otros me miraron a su vez desorientados. Miss Caroline cogió la regla, me dio media docena de golpecitos rápidos y me dijo que me quedara de pie en el rincón. Cuando por fin se dieron cuenta de que Miss Caroline me había pegado, toda la clase estalló en una tempestad de risas. Cuando Miss Caroline les amenazó con una suerte similar, el primer grado estalló otra vez y solo imperó una seriedad rígida cuando cayó sobre ello la sombra de Miss Blount. Miss Blount
que había nacido en Maycomb y todavía no estaba iniciada en los misterios del sistema decimal, apareció en la puerta con las manos en las caderas y anunció: si oigo otro sonido en esta clase, le pego fuego con todos los que están dentro. Miss Caroline, con ese alboroto, el sexto grado no puede concentrarse en las pirámides. Mi estancia en el rincón fue corta. Salvada por la campana, Miss Caroline contempló cómo la clase salía en fila para el almuerzo. Como fui la última en salir, la vi desplomarse en el sillón y hundir la cabeza entre los brazos. Si hubiese tenido una conducta más amistosa conmigo, la hubiera compadecido. Era una mujercita preciosa. Bien, hasta aquí fue el capítulo 2. Pregunta número 2. ¿De qué trata el capítulo 2? Y por ahí pongan escribir mínimo un párrafo. Quienes han obtenido el punto completo, en Edmodo les aparece un punto. Por lo tanto, eso quiere decir que los voy a considerar para lo de los puntos extras en sus exámenes. Pero quien tiene menos de un punto, solamente se los estoy considerando como un trabajo más y no los voy a considerar para, al menos esa sesión, pues, para lo de los puntos. Deben de tener el punto completo, ¿ok? Bien, vamos a continuar unas 2 páginas más con el capítulo 3. Capítulo 3. El cazar a Walter Cunningham por el patio me causó cierto placer, pero cuando le afrontaba la nariz contra el polvo, se acercó Jem y me dijo que le dejase. Eres más fuerte que él, me dijo. Pero él tiene casi tantos años como tú, repliqué. Por su culpa, me he puesto en mal terreno. Suéltale, Scout. ¿Por qué? No traía almuerzo, respondí, y a continuación expliqué cómo me había mezclado con los problemas dietéticos de Walter. Walter se había levantado y estaba de pie, escuchándonos calladamente a Jem y a mí. Tenía los puños algo levantados, como si esperase un asalto de nosotros dos. Yo di una patada en el suelo, mirándole para hacerle marchar, pero Jem levantó la mano y me detuvo. Luego examinó a Walter con aire especulativo. ¿Tu papá es Mr. Cunningham, de Oid Sarum?, preguntó. Walter movió la cabeza asintiendo. Daba la sensación de que le había criado con pescado. Sus ojos, tan azules como los de Jill Harry, aparecían rodeados de un círculo rojo y acuosos. No tenía nada de color en el rostro, excepto en la punta de la nariz, que era de un rosado húmedo, y manoseaba las tiras de su mono, tirando nerviosamente de las hebillas metálicas. De súbito, Jem le sonrió. Ven a casa a comer con nosotros, Walter, le dijo. Nos alegrará tenerte en nuestra compañía. La cara de Walter se iluminó, pero luego se ensombreció. Jem dijo, tu papá es amigo del nuestro. Esa Scout está loca. Ya no se peleará más contigo. No estoy tan segura, repliqué. Me irritaba que Jem dispensase tan liberadamente de mis obligaciones, pero los preciosos minutos del mediodía transcurrían sin cesar. No, Walter, no volveré a arremeter contra ti. ¿Te gustan las alubias con manteca? Nuestra Cal es una cocinera estupenda. Walter se quedó donde estaba, mordiéndose el labio. Jem y yo abandonamos la partida. Estábamos cerca de la mansión Radley cuando nos gritó, ¡Eh! Voy con ustedes. Cuando nos alcanzó, Jem se puso a conversar placenteramente con él. Aquí vive un bicho raro, dijo cordialmente señalando la casa de los Radley. ¿No has oído hablar nunca de él, Walter? Ya lo creo, contestó el otro. Por poco muero el primer año que vine a la escuela y comí nueces. La gente dice que las envenenó y las puso en la parte de la bahía que da al patio de la escuela. Ahora que Walter y yo andábamos a su lado, parecía que Jem le temía muy poco a Boo Radley.
Lo cierto es que se puso jactancioso. Una vez subí hasta la casa, dijo. Nadie que haya ido una vez hasta la casa debería después echar a correr cuando pasa por delante de ella, dije yo, mirando las nubes del cielo. ¿Y quién echa a correr, señorita remilgada? Tú, cuando no va nadie contigo. Cuando llegamos a las escaleras de nuestra vivienda, Walter había olvidado ya que fuese un Cunningham. Jim corrió a la cocina a pedir a Calpurnia que pusiera un plato más. Teníamos invitados. Chicos, saludó a Walter e inició una conversación sobre cosechas que ni Jim ni yo pudimos seguir. Si no he podido pasar del primer grado, Mr. Finch, es porque todas las primaveras he tenido que quedarme con papá para ayudarle a cortar matas, pero ahora hay otro en casa, ya mayor para el trabajo del campo. ¿Habéis pagado una medida de patatas por él? Pregunté, pero Atticus me reprendió moviendo la cabeza. Mientras Walter amontonaba alimento en su plato, él y Atticus conversaban con dos hombres, dejándonos maravillados a Jem y a mí. Atticus peroraba sobre los problemas del campo cuando Walter le interrumpió para preguntar si teníamos melaza en la casa. Atticus llamó a Calpurnia, que regresó trayendo el jarro de jarabe y se quedó hasta que Walter se hubo servido. Walter derramó jarabe sobre las hortalizas y la carne con mano generosa, y probablemente se lo habría echado también en la leche si yo no le hubiese preguntado qué diablos hacía. La salsera de plata tintineó cuando él puso otra vez el jarro en ella, y Walter se llevó rápidamente las manos al regazo. Luego bajó la cabeza. Atticus me reprendió de nuevo moviendo la suya. Pero si ya ha llegado al extremo de ahogar la comida en jarabe, protesté, lo que ha derramado por todas partes. Entonces, Calpurnia requirió mi presencia en la cocina. Estaba furiosa, y cuando ocurría así, su gramática se volvía desarticulada. Estando tranquila, la tenía tan buena como cualquier persona de Maycomb. Atticus decía que Calpurnia estaba más instruida que la mayoría de la gente de color. Eso quiere decir que Calpurnia era morena o negra. Cuando me miraba con sus ojos viscos, las pequeñas arrugas que los rodeaban se hacían más profundas. Hay personas que no comen como nosotros, susurró airada. Pero no has de ser tú quien las critique en la mesa cuando se da este caso. Aquel chico es tu invitado, y si quiere comer los manteles, le dejas que se los coma. ¿Me oyes? No es un invitado, Cal, es solamente un Cunningham. Cierra la boca, no importa quién sea. Todo el que pone pie en esta casa es tu invitado. Y no quieras que te coja haciendo comentarios sobre sus maneras como si tú fueras tan alta y poderosa. Sus familiares quizás sean mejores que los Cunningham, pero sus méritos no cuentan para nada con el modo que tú tienes de rebajarlos. Y si no sabes portarte debidamente para comer en la mesa, te sientas aquí y comes en la cocina, concluyó Calpurnia, estropeando bastante las palabras. Luego, con un cachete que me escoció bastante, me mandó cruzar la puerta que conducía al comedor. Retiré mi plato y terminé la comida en la cocina, agradeciendo con todo que me ahorrase la humillación de continuar ante ellos. A Calpurnia le dije que esperase, que le pasaría cuentas. Uno de aquellos días, cuando ella no mirase, saldría y me ahogaría en el remanso de Barker, y entonces a ella le molestaría. Además, añadí, ya me había creado conflictos una vez aquel día. Me había enseñado a escribir y todo era culpa suya. Basta de alboroto, replicó Calpurnia. Jem y Walter regresaron a la escuela antes que yo. El quedarme atrás para advertir a Atticus de las iniquidades de Calpurnia valía bien una carrera solitaria por delante de la mansión Radley. Sea como fuere, a Jem le quiere más que a mí, terminé, e indiqué que debía despedirla sin pérdida de tiempo. ¿Has considerado alguna vez que Jem no le da ni la mitad de disgustos que tú? Bueno, hasta aquí voy a terminar. Ojalá que ustedes después, muchachos, puedan conseguir este libro. Ese está en internet. Se los puedo pasar si alguien
¿Quiere? Está interesante, no hemos llegado, todavía estamos como en parte de la introducción. Les decía que va a tratar más adelante sobre un caso de abuso sexual donde implican a un negro y entonces pues se desenvuelve la historia en torno a este caso, ¿no? Que va a ser el más importante en el libro y pues de las atrocidades que ocurrían en ese entonces a causa pues de hacer menos, ¿no? A la gente de color. Entonces, ojalá que después lo puedan ustedes leer. Está muy bonita además la historia. Bien, enseguida les comento, les voy a compartir un enlace